Dios me los bendiga a todos, hermanos, en este día. Les saluda una vez más su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Y le damos gracias al Señor una vez más por la oportunidad que nos da de poder compartir medicina espiritual. Este día, mis hermanos, el Señor tiene una palabra muy específica para cada uno de nosotros. Espero que usted pueda abrir su corazón, su mente, su espíritu, para que sea el Señor el que revele su propósito en nuestras vidas. Hay muchas cosas que están aconteciendo alrededor del mundo y hay mucho por qué orar, pero la palabra del Señor siempre, mi hermano, va a ser refrigerio a nuestra vida, a nuestros huesos, va a ser refrigerio a nuestra mente, va a traer paz, va a traer alivio, va a traer una palabra de ánimo. Entonces confiemos en el Señor, abramos la palabra del Señor en este día. ¿Y qué le parece si oramos antes de entrar en la palabra? Padre, gracias te damos en esta hora. Señor, tu fidelidad es increíble con nosotros, Señor. Tú siempre permaneces fiel, aún a través de las luchas, de las tribulaciones, de las pruebas. Señor, tu palabra, Señor, es verdadera. Aún, Señor, muchas veces que hemos dudado, tu palabra, Señor, prueba una y otra vez que es veraz. Gracias te damos por tu palabra. Señor, que sea medicina espiritual para nosotros en este día, para tu pueblo, Señor, para mí. Te doy gracias. Úsame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Filipenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo 27 hasta el 29. Dice: solamente procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del evangelio de Cristo, de manera que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe del evangelio, y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Para ellos esta fe es indicio de perdición, pero para ustedes es indicio de salvación. Y esto procede de Dios, porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Gloria a Dios. Mis hermanos, quisiera comenzar con un sonido que es muy familiar. Ha pasado muchas veces en mi vida y pienso que en el de usted también. Este sonido va algo más o menos así. A veces un sonido así dice más que 1000 palabras. Mis hermanos, es fácil sentirse agradecido con Dios cuando todo va bien, cuando conseguimos un mejor trabajo, cuando el Señor multiplica nuestras finanzas, tenemos salud, cuando hay unidad en la familia, cuando todo en el ministerio va marchando en orden y va produciendo y multiplicando. Pero ¿cómo respondemos cuando Él nos da algo que no deseamos? Porque, mis hermanos, muchas veces nos cuesta entender a nosotros de que todo lo bueno viene de Dios. Claro que sí. Toda buena dádiva viene de Dios. Pero algunas cosas que son buenas dádivas de Dios muchas veces no son agradables para nosotros. Dios conoce, y dice la palabra del Señor que para el que cree en el Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ¿cómo respondemos cuando pasa algo que realmente trae mucho dolor, angustia, tribulación a nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos cuando perdemos a un ser querido? Cuando se muere mamá, papá, o tal vez niños más pequeños, cuando sus papás se divorcian, se separan y trae amargura en sus vidas, angustia, y cuando nos pasa algo con alguna amistad, donde hay
tal vez crisis en el país, cuando es ofendido por su hermano, cuando tal vez usted tiene toda la intención de hacer las cosas bien, pero hay trabas del enemigo que vienen por el camino y estamos sufriendo y hay dificultades. Son ejemplos, mi hermano, de las muchas cosas que nos afligen sin estar relacionados con un pecado nuestro. Que no es algo que nosotros hicimos, que merecíamos esto, que Dios envió un castigo. No, son cosas donde hay sufrimiento real, aún estando en la voluntad de Dios. Vemos a Jesús cuando le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que cruzaran al otro lado en la barca y hay una tormenta en medio de ese viaje. Ellos estaban obedeciendo a la voz de Dios, sin embargo hubo una gran tormenta, una gran tribulación. Entonces, cuando eso viene y no es por pecado y sabemos que viene y es algo de Dios, ¿cómo podemos responder a esto? Porque realmente lo que venimos o lo que quiero comunicarle en este día es una revelación tan grande que tenemos que entender claramente. El sufrimiento muchas veces también puede ser un don de Dios, un regalo de Dios. Pablo escribe en Filipenses y comienza a describir un poquito de esto. Se entiende, mi hermano, que muchas veces tal vez no veamos estas situaciones como un regalo de Dios, de parte de Dios, pero Pablo comienza a escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y nos enseña que uno de los regalos más preciosos de Dios para sus hijos es el sufrimiento. Esto me ha costado mucho en mi vida realmente aceptar. Pero la palabra del Señor es muy clara. Y si logramos, mis hermanos, entender esto, traerá, mi hermano, una liberación y una libertad en tu vida como nunca jamás, y una paz. Vemos el ejemplo, mi hermano, en Filipenses. Pablo se está preocupando porque hay oposición. Se están viviendo la iglesia en una sociedad donde están viviendo opresión, están viviendo intimidaciones de la sociedad, del gobierno. Está dividida y él está preocupado que la iglesia va a ser dividida y va a conquistar, se va a conquistar esta iglesia. Teme que los que están ahí, los hermanos, los creyentes, puedan realmente ser fragmentados en su unidad. Que fracasen en vivir realmente vidas santas, dignas del Evangelio. Porque esa es la exhortación de Pablo. Y Pablo los exhorta a mantenerse firmes, a mantenerse unidos, a no intimidarse por todo lo que viene. Y en el contexto es lo que escribe en el versículo 29. Dice de esta manera: porque sé que les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Ahora, si quitamos esa parte que dice no solamente el privilegio de creer en Él, nada más para ir directamente al punto, le iría de esta manera: porque se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, el sufrir por su causa. O sea, directamente al punto va Pablo, donde está hablando de que esto viene de Dios. Aún el sufrir por la causa de Cristo viene de Dios. Y ese es un regalo de Dios. Ustedes se les ha concedido por amor, por gracia. No solo el creer, porque todos, mi hermano, ¿cuánto le dan gracia a Dios, a su nombre? Que nos ha dado el privilegio de poder conocerlo. Pero también se te dio el privilegio de sufrir por Él. Pablo está animando a la iglesia del sufrimiento, recordándoles, mis hermanos, es la soberanía de Dios. El sufrimiento para el creyente es un don del Señor mismo, eterno, misericordioso, que nos salva. Y esta clase de sufrimiento, estoy hablando de esta clase de sufrimiento, es un regalo de la gracia de Dios.
No es un castigo divino por nuestros pecados o porque estemos en pecado, o tampoco, mi hermano, es únicamente una disciplina del Señor para enderezarnos y alertarnos de algo que no hemos. No, mis hermanos, lea el libro de Job. Si usted quiere entender por qué sufren los justos, lea el libro de Job. Hubo un propósito en la vida de Job. Esta clase de sufrimiento, mi hermano, no es una casualidad. No es algo que nada más se te cruzó en el camino cuando Dios estaba ocupado en otros asuntos y no puso atención y de repente te llegó algo. No. Más bien, aunque a veces nos cueste entenderlo, es una expresión de la bondad inmerecida de Dios. Les digo esto, mis hermanos, como pastor y con una sinceridad, una transparencia que me ha costado mucho poder entender esto. El sufrimiento, especialmente en este tiempo, porque pues el Señor conoce que hay situaciones en nuestra vida donde el Señor comienza a enseñarnos algo. Pero el punto de Pablo es que todos los que han recibido el don de la fe para creer en Jesús, también han recibido el don del sufrimiento, para que Jesús sea glorificado en ellos. Porque a final de cuentas, mis hermanos, nuestra vida ya no nos pertenece. No nada más estamos, mi hermano, hechos para vivir con Cristo, sino también para morir con Él. Y nos dice en la palabra del Señor, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Padecerán persecución. Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. ¿Cómo podemos, mis hermanos, es mucho como para pensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar, cómo podemos entender que el sufrimiento de alguna manera es un regalo para nosotros? Y la verdad, mi hermano, es que el sufrimiento tiene un potencial tan grande en nuestra vida que nos puede llevar realmente por dos diferentes direcciones en cualquier instante. El sufrimiento, ponte a pensar, te puede llevar o para bien o para mal. Por ejemplo, y ahí es cuando nuestra fe es probada, porque imagínate el sufrimiento. Si usted ha pasado alguna situación intensa en su familia, un problema grande tal vez, el sufrimiento puede o unir o puede completamente dividir a una familia, ¿cierto? Póngate a pensar, sufrimiento en tu vida puede incentivarte a crecer en tu confianza en el Señor y decir: Señor, dame fuerzas, yo necesito de ti. Te acerca más al Señor. O puede también sembrar la semilla de duda: Señor, ¿por qué estoy sufriendo? Esto no puede ser de ti. ¿Dónde estás, Señor? Y comienza a haber amargura y aún muchas veces hasta ira hacia Dios. Entonces te puede llevar por ambas cosas y Dios nos da una oportunidad. Y cuando Él ordena sufrimiento en nuestras vidas, mis hermanos, su propósito siempre va a ser lo máximo para bien en nosotros. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8:8 que todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que son llamados conforme al propósito del Señor. Tenemos dos maneras de poder reaccionar a sufrimiento. Charles Spurgeon es uno de los grandes predicadores de estos últimos años en la historia, ¿verdad? Y Charles Spurgeon decía que el mismo sol que endurece el barro es el mismo que derrite la cera. Entonces, las pruebas, tribulaciones que endurecen a algunos, haciéndolos insensibles al amor de Dios, porque es que también esa misma prueba y tribulación puede derretir a otros y enseñarles a ellos paciencia y resistencia, porque escogieron dos cosas diferentes. Uno se ha acercado a Dios, reconocido que el regalo es para un acercamiento a Él. Y esto, mi hermano, comienza a construir en nosotros un carácter que nos hace más sensibles a la bondad de Dios.
Y entonces este principio, hermanos, es algo tan lindo en la vida de nosotros, y es la clave en nuestra vida, en nuestro caminar. Porque debemos de dar gracias a Dios por el sufrimiento, por lo que Él puede hacer a través del dolor en nuestras vidas. Nos dice la palabra del Señor: demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Mi hermano, no voy a tratar de pintar esto como un jardín de color de rosa. No hay realmente un valor de placer en que disfrutemos del dolor o pretendamos de que algo que nos ha venido que no es placentero, que sea bueno. No estamos pretendiendo esto. Pero nuestro dolor no se escapa de la voluntad de Dios. Y si estamos en Cristo, podemos saber que el sufrimiento es un regalo con un propósito que nos ayudará a conformarnos más a su imagen. Si hay una cosa que yo me he dado cuenta, mis hermanos, y con esto voy a terminar, es de que en los momentos de sufrimiento, Dios me prometió que iba a estar conmigo, y yo he sentido realmente su presencia en momentos de dolor y momentos de sufrimiento. He sentido un acercamiento tan precioso en mi vida. Y déjenme decirles algo también, mis hermanos. Si a través de sufrimiento puedo sentir al Señor más cerca de mi vida, prefiero vivir en sufrimiento que vivir en tranquilidad y paz sin Él. Es algo en que pensar, es algo en que meditar, porque realmente, hermano, la presencia de Dios es lo máximo. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo y al final pierdes tu alma? Sufrimiento tiene un propósito, y al final Dios es el que se lleva toda la gloria. Por eso alaba a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Mis hermanos, Dios me los bendiga en este día, que espero que tengan un lindo día. El día de hoy en la iglesia tenemos una vigilia, una noche de gloria. Vamos a estar ahí desde las 9 de la noche a las 3 de la mañana glorificando el nombre del Señor. Véngase listo para glorificar el nombre del Señor. Dios me los bendiga a todos. Si el Señor nos permite, la próxima semana estaremos una vez más. Amén.